las muy buenas tardes, honorables concejales, señora secretaria de Planeación, cordial saludo, señor secretario de Hacienda, bienvenido al Consejo Municipal, doctor Uribe, una vez más, cordial saludo, a todas las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo de esta sesión y aquellos que están conectados por el aplicativo Meet, muy buenas tardes. Señorita secretaria, señor Malaver y señora Margarita, discúlpenme que casi no los saludo. Siendo las 5:11 de la tarde, damos inicio a la sesión extraordinaria programada para el día de hoy, 22 de diciembre de 2020. Señorita secretaria y a todos los asistentes con el llamado a lista y verificación del quórum. Beltrán Hernández Luis Francisco. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Camacho Sánchez Luis Fernando. Presente. García Correa Henry. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Guaje Forero Luis Miguel. Presente. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. González Eligio Rolando Alberto. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Tenemos quórum deliberatorio decisório con 9 concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. Damos a conocer el orden del día propuesto para la sesión de hoy, por favor. Orden del día, diciembre 22 de 2020, sesión extraordinaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, continuación e ilustración proyecto de acuerdo número 026, por medio del cual se establece, actualiza y compila el articulado del cuerpo jurídico de las normas sustanciales, sancionatorias y procedimentales de los tributos municipales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario contenido en el acuerdo número 017 de fecha 25 de noviembre de 2015 en el municipio de Tabio. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba con 9 votos de los 9 concejales presentes. Siguiente punto, señorita secretaria. Himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz. El pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Haciendas vetustas adornan su huerto, casitas de adobe, rosales de flor, caminos y trochas que hermanan veredas y tapias pisadas con mucho primor. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz. El pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Continuamos con el orden del día, por favor.
Continuación, ilustración, proyecto de acuerdo número 026, por el cual se establece, actualiza y compila el articulado del cuerpo jurídico de las normas sustanciales, sancionatorias y procedimentales de los tributos municipales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario contenido en el acuerdo número 017 de fecha 25 de noviembre de 2015 en el municipio de Tabio. Muy bien, para continuar entonces con la ilustración de este proyecto tan importante, en donde el día de ayer decidimos enfocarnos en los aspectos generales de dudas muy puntuales de todos ustedes concejales, para el día de hoy centrarnos en una parte gruesa de las modificaciones o las cosas que se pretenden añadir en el estatuto tributario del municipio, enfocados sobre todo en la oficina de planeación. Para tal fin entonces procedemos a darle el uso de la palabra. ¿Quién va a hablar primero, la doctora Olga o el doctor Uribe? El doctor Uribe, por supuesto, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, honorables concejales, doctora Olga, mi doctor Jairo. Nuevamente gusto estar acá, compartir este proyecto con ustedes. Vamos ahora a trabajar lo que es la parte de las licencias urbanísticas, como habíamos hablado en la sesión anterior. Voy a hacer una pequeña presentación y luego nos vamos a ir a las formulaciones. De antemano todos sabemos que aquí estamos para concertar, acordar, y la idea es que logremos tener una buena receptividad frente a esto y sacar adelante, digamos, estas fórmulas. Y logremos que estas licencias urbanísticas sean una buena renta para el municipio, porque pues lo que nos ha informado la doctora Olga y la doctora Alicia es que realmente las licencias son demasiado, digamos, baratas o demasiado económicas para lo que es la región como tal, porque la región sabemos que es una región de tipo urbano, pero que también tiene sus características rurales y que tenemos que respetar todas esas situaciones en especial. ¿Sí? Eso, ¿cuál es eso? De lado. Ya, ahora sí. Te quedo. ¿Qué necesitas? Vaya. Pantalla completa. Tú sí, yo no veo. Se me olvida. Ya tenemos conectividad con el ingeniero David y con la doctora Alicia y Humberto. Entonces, yo voy a hacer la presentación, ellos son mi apoyo técnico, porque pues eso es de ellos, porque ellos son los que saben. Dime, doctor.
Bueno, buenas tardes a la mesa directiva, a todos los honorables concejales, a las personas que nos acompañan acá en el recinto y a las que se encuentran conectadas a esta hora en redes sociales. Como dijo el doctor, pues la idea es presentar y enfocarnos ya en el tema de licencias de construcción, pero más de que sean baratas o no, se hace más por ser equitativos. Aquí en el municipio se están liquidando las licencias de construcción de acuerdo al estrato, y más adelante les vamos a explicar por qué. Como dijo el doctor, se encuentra conectada la doctora Alicia, Humberto y el ingeniero David, toda vez que este trabajo se hizo en conjunto, obviamente liderada por el doctor Uribe y por el secretario de Hacienda, pero se hizo un trabajo conjunto con la Secretaría de Planeación, digamos que es la parte técnica para que esta parte quedara bien estructurada. Gracias. Bien pueda, doctor. Gracias. Bueno, nosotros tenemos dentro de los servicios de planeación es otra renta municipal en la cual lo que se busca es prestarle un servicio a las personas que lo requieran, y por eso lo tenemos en el acápite o en la parte de rentas, derechos o importes, que son otras rentas municipales. Y voy a hablar una parte sustancial. Voy a explicar en qué consiste las licencias de urbanismo, cuáles son sus modalidades, y asimismo pues les hago la presentación de la fórmula que se hizo, como dijo la doctora Olga, que la hicimos en conjunto con la Secretaría de Planeación a través de sus funcionarios. Entonces los servicios de planeación, vamos a hablar de la licencia urbanística. La autorización viene del decreto Ley 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos y otros trámites innecesarios existentes en la administración pública. El artículo 49 toca el tema ya totalmente de fondo y nos está hablando diciendo que las licencias de urbanismo y de construcción, los municipios y distritos estarán obligados a expedir el plan de ordenamiento físico para el adecuado uso del suelo dentro de su jurisdicción, para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reparación, demolición de edificaciones o de urbanización, parcelación para construcción de inmuebles y terrenos en áreas urbanas y rurales. Se deberá obtener la licencia de urbanismo, las cuales se expedirán con sujeción al plan de ordenamiento físico. En los municipios con población inferior a 100.000 habitantes, los alcaldes y los secretarios de planeación serán los encargados de tramitar y expedir las licencias de urbanización y construcción. Este decreto fue modificado en una de sus apartes. Este tema de licencias urbanísticas ha tenido muchas reformas y ha tenido muchas actualizaciones. La última que tenemos es de la ley 1203 del 2017, pero tenemos que empezar de hablar de la ley matriz, por decirlo de esta forma, que es la ley 388 de 1997, que nos habla de las licencias y sanciones urbanísticas. Entonces dice, se requiere de manera previa, la licencia urbanística se requiere de manera previa a su ejecución o obtención de la licencia urbanística. Corresponde a: licencia urbanística es el acto todo administrativo de carácter particular y concreto expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización. El otorgamiento de las licencias implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo, así como la certificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y sismorresistentes y demás reglamentaciones en que se fundamenta. El artículo 101 de la ley 388, que fue modificada por la ley 810 del 2003, en su artículo 9, nos toca el tema de los curadores urbanos. El curador urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de urbanismo o de construcción. La curaduría urbana implica el ejercicio de una función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el
distrito o municipio a través del otorgamiento de la licencia de urbanización y construcción. Los municipios con población inferior a 100.000 habitantes podrán designar curadores urbanos acogiéndose a la presente ley. El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con las expensas a cargo de los particulares que realicen trámites ante la Curaduría Urbana, al igual que lo relacionado con la remuneración de quienes ejercen esta función. Entonces, ¿por qué hago la entonación acá? Porque es que siempre, o la ley faculta a las entidades territoriales, ¿cierto?, a nombrar un curador o a tramitar las licencias de urbanismo a través de su Secretaría de Planeación o quien hagan sus veces, pero que estas licencias se deben pagar, se deben por la prestación del servicio y por otorgarle el derecho a que pueda construir dentro de las normas sismorresistentes y dentro de los parámetros que nos da el LOT. Entonces, por eso hago esta aclaración, y de ahí es donde nosotros nacemos, de ahí es donde se nace o se crea, digamos, ese pago o ese derecho o esa tarifa, con el fin de que obtengan, digamos, esa oportunidad o ese permiso para construir. Los servicios de planeación y licencias urbanísticas. Entonces, en esta parte ya entramos a mirar lo que es la formulación para la liquidación. Se incorporan las definiciones del decreto 1077, se modificado por el artículo 2 de la ley 1203 del 2017. Entonces, estamos hablando de las licencias urbanísticas y sus modalidades. La fórmula está constituida, si ustedes la pueden verificar, está constituida, está organizada o conformada por un cargo variable, un número de unidades, una tarifa que se viene en UDTs que se multiplica por el número de unidades, y la fórmula esta fórmula se le suma la TEM y tendríamos el total de pagar por licencia. Entonces, si miramos la fórmula que se ve en esta parte, aquí dice L igual, entre paréntesis, cargo variable. ¿Sí se alcanza a ver? Para mirar las diapositivas, los computadores, lo van a hacer en el link que enviaron en el WhatsApp. ¿Está en el WhatsApp? ¿La amplió? No, pero no se va a ver con totalidad. Pueden hacerlo en sus computadores y les link para que ustedes puedan ver. Sí, hazme un favor. Sí. El artículo 313 en el estatuto es donde está la formulación o las tarifas. 313 y 314. Sí, entonces ahí ven la constitución de la fórmula. ¿Ya estamos ubicados? Página 105. ¿Ese PDF es leíble? ¿Se lee el PDF? Entonces le pueden dar control F y ahí lo ubican de una. Control F. Control F, artículo 313, y de una le envía. ¿Estamos todos ubicados? Bueno, perfecto. Entonces, si ustedes miran en la parte inferior de la fórmula,
dice L igual, entre paréntesis, CV por metros cuadrados, cerramos paréntesis, más T. Entonces, ¿sí? ¿Se ve mejor? Yo no veo acá. Ah, sí, ahora sí. Bueno. Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ah, ya. ¿Esta? Esta. 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 Sí. Yo no la veo. Vemos esta. Esta sí se ve, pero... Bueno, entonces, esta fórmula fue construida de acuerdo a los lineamientos que nos enviaron, que nos dieron la Secretaría de Planeación. Esos lineamientos están dados en esta tabla. Entonces hablamos aquí de un área en metros y también hablamos de tarifas VTs. Tenemos un porcentaje del salario mínimo mensual que es una variable en la cual nos está dando, nos da margen para el manejo de la graduación de la tarifa. La tarifa en VTs es el valor que se va a pagar por el impuesto, por la tarifa o por el derecho o el importe. Ese es el valor que se va a pagar en tarifas. Las VT nos está dando el rango para cobrar. Y tenemos el área en metros, porque pues digamos como se venía trabajando actualmente el área por salarios, por estratificación. Esa estratificación pues no nos está dando resultado que estamos buscando precisamente, digamos, para una justa valoración y para que las personas entre mayor construyan, pues mayor paguen. Porque el principio de proporcionalidad y de verticalidad y todo eso que hablamos ayer, tenemos que respetarlos precisamente dentro de esta formulación y dentro del cobro de estas tarifas o estos derechos. Entonces, si una persona construye menos, pues debe pagar menos. Pero lo que sucede actualmente es que la persona construye menos y pagan lo mismo que una persona que construye más, ¿sí? Es decir, hay un desequilibrio porque hay personas que compran su casa, construyen su casa y paremos de contar, y pagan un porcentaje, una tarifa. Cuando llega un constructor va a pagar lo mismo por las unidades que está construyendo, es decir, porque tiene que pagar igual que una persona que no se dedica a la construcción, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hay un desequilibrio y lo que estamos haciendo con esta fórmula es buscar un equilibrio. ¿Para qué? Para que los grandes constructores pues también paguen más y obviamente las personas del común pues paguen lo que debe ser y menos, digamos no menos, sino lo que tiene que ser, y los que construyen más pues obviamente paguen más. ¿Tú me vas a preguntar algo? Gracias, señor Uribe, presidente. Cordial saludo para los honorables concejales, las personas que nos acompañan y las personas que nos siguen en redes. O sea que en este momento, señor Uribe, por ejemplo, las personas que han venido desarrollando proyectos grandes como es el de Reservas de San José, ¿ha pagado lo mismo que una persona del común que va a construir una casita? Correcto, concejal, así es. Porque está estratificado. Entonces, como una de las variables es la estratificación, entonces lo que sucede es que depende del estrato y no depende de la cantidad de metros. Eso es lo que sucede. Ah, perfecto, ¿no? Pues esta medida va a ser muy buena porque pues va a ser como legal y como justo para todas las personas. En este caso ya empiezan a cobrarse de acuerdo a los metros construidos.
y también por el estrato, ¿no? No, solo por los metros construidos. Qué Es que bueno. lo que sucede es que, según lo que me ha informado la doctora Olga, es que en una misma cuadra puede haber estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, pues digamos, la equidad como tal no existe. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a buscar es que esa equidad se refleje en los metros de construcción. O sea, Qué bueno. el que más construye, más paga. Claro, claro que sí. Ese derecho a la equidad está muy bien justo en este momento. Gracias, señor Uribe, muy amable por su aclaración. A usted muchas gracias. Entonces, nosotros tenemos en esta tabla que ustedes se pueden observar. Se quedó pegada esta tabla. Ustedes están mirando el artículo 315, es que no alcanzo a ver allá. Liquidación, pago de servicios de erradicación, proyectos para las licencias urbanísticas. Entonces, ¿sí lo están viendo, artículo 315? Ok, entonces si ustedes pueden mirar, tenemos dos columnas, una que nos habla del uso, entonces nos dice uso residencial, hay otra columna que nos habla de modalidades, las modalidades que son proyectos de vivienda de interés prioritario, BIP, proyectos de interés de vivienda de interés social, BIS, vivienda unifamiliar, vivienda bifamiliar, vivienda trifamiliar. Y también tenemos en otra modalidad vivienda en conjuntos de vivienda en conjuntos o vivienda agrupada y vivienda multifamiliar y vivienda campestre. Entonces, ¿por qué se hablan de estos? ¿Por qué está sectorizado en estos grupos o en estas modalidades? Porque eso es lo que más se trabaja en la Secretaría de Planeación, es lo que más nos piden en licencias urbanísticas, de construcción, por supuesto. Entonces, estamos trabajando sobre esta tabla con el fin de ilustrarlos a ustedes en cómo quedan las tarifas y cómo quedan en comparación con las que estamos actualmente utilizando. Si vemos el área en metros, estamos hablando de unos rangos, estamos hablando de 0,01 metros hasta 500 metros en los proyectos de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. De 501 metros a 1500 metros y de 1501 metros en adelante. En la vivienda de unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar estamos hablando de unos rangos de 1 a 0,80 metros, de 1 a 130 metros, de 130,01 a 180 metros y de 180,01 a 230 metros y de 230,01 en adelante. Y la vivienda en conjuntos o vivienda agrupada, vivienda multifamiliar, estamos hablando de 0 en adelante. Al lado tenemos las tarifas en VTs, que es lo que les estoy diciendo, esa es la que nos da a nosotros los valores para cobrar la tarifa, ¿sí? Ella es la tarifa como tal, y lo que nos está ayudando, lo que nos está haciendo en la fórmula es darle el valor como tal en la tarifa. Y en el porcentaje de salarios mínimos, ella es una variable en la que nos está ajustando la tarifa de acuerdo a la cantidad de metros. Espero ser claro porque pues no es tan fácil de entender. También tenemos dentro de las modalidades comercial, comercial, urbano, tipo 1, 2, 3, 4, pues esas son distinciones que tiene la Secretaría de Hacienda para identificar ese tipo de modalidad. También tenemos los comerciales en sus modalidades tipo 1, 2, 3, 4 y en dotacional institucional tipo 1, 2, 3 y 4. Igualmente en áreas en metros, áreas en tarifa en VTs y el cargo variable, que estamos hablando del porcentaje en salarios mínimos. Abajo hablamos de persebreras, construcciones, complementaciones. Estamos trabajando un área única y una tarifa única porque pues obviamente es muy difícil tenerlas en metros cuadrados porque esos tienen una construcción muy especial, ¿no? Entonces se les está dando más bien una tarifa única a este tipo de construcciones. En la industrial también estamos manejándolo por metros.
Hablamos de 1 a 300 metros, hablamos de 301 metros a 1000 metros y de 1000 metros en adelante. También tiene esa modalidad de la tarifa en VTs. Y tenemos una fórmula también que nos habla de los cerramientos, que esas son en metros lineales y pues obviamente se multiplica solamente por la tarifa en VTs. En este momento vamos a entrar a hacer el ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ese es el que nos va a convencer de la fórmula y de que estamos trabajándolo como lo hemos pretendido hacer a través de los metros. ¿Se está viendo este cuadrito en el...? No. De la pantalla completa. Y eso. Y no. Puedo cerrar acá, cierro acá, ¿cierto? ¿No? O desde acá. Ok. ¿El 24 es el qué? A la reunión de mí. Entramos a la reunión. Pollito. Bueno, ya la tenemos. Entonces, lo que estaba explicando ahorita, que le estaba haciendo la lectura, aquí estamos, digamos, el cargo variable en salarios mínimos, porcentaje de salarios mínimos, número de unidades, que son metros a construir por dividido sobre metros cuadrados por unidad. La tarifa está constituida por la multiplicación de VTs por el número de unidades y el valor total a pagar por la licencia, o sea, L es igual, abrimos paréntesis, al cargo variable por el metros cuadrados, cerramos paréntesis, por T. Ahora estamos acá. Vamos a coger, digamos, esta parte que realmente es lo que más se utiliza y es lo que más llega a la Secretaría de Hacienda, que son las licencias por construcción de vivienda residencial. Pues, discúlpeme, pues pero entonces por vivienda de interés, por el uso residencial, por las modalidades de proyectos y viviendas unifamiliar y bifamiliar. Entonces, si tenemos un área de 0.01 metros hasta 500 metros, tenemos una tarifa del 45.7 VTs multiplicada por el cargo variable. En este momento nos estamos ubicando en la cantidad de metros. Si nosotros le colocamos acá 50 metros, ¿cierto? Nos está dando que el metro por unidad es de 50. ¿Por qué estamos manejando 50 metros? Porque las viviendas de interés prioritario tienen unas medidas especiales. ¿Cuáles son esas medidas? Eso nos la dictamina la ley. Pero la que nosotros conocemos
va de 50 metros como hasta 70 metros máximo. Y lo que es vivienda de interés social va de 60 metros a 90 metros, que es lo máximo. Entonces vamos a ubicar aquí los 50 metros. Si nosotros miramos que vamos a construir 50 metros, nos va a dar ¿cuántas unidades? Una. Aquí metro por unidad y nos va a dar una unidad. ¿Sí están viendo ahí en la N número 1? Ok, entonces el cargo variable por los metros nos costaría 263.340,90 centavos. La tarifa nos estaría dando un valor o nos estaría arrojando un valor de 1.627.239 para un total de 1.890.580 pesos. El valor de la licencia por unidad nos costaría 1.890.580. El valor de erradicación o los derechos de erradicación quedarían en 189.058 pesos. Y digamos aquí no tengo una, me disculparán, pero bueno, ahorita le hacemos el comparativo con la actual, estaría pagando alrededor de 1.890.580 el valor de la licencia. Si nosotros decimos, o hay una persona que vaya a decir, bueno, yo voy a construir en mi lote, voy a construir 500 metros, ¿cierto?, de vivienda de interés social, colocamos los 500 metros y nos estaría dando por unidad 50 metros y estaríamos hablando de 10 unidades. El valor digamos, el cargo variable nos estaría dejando un valor de 2.633.409, ¿sí? Y el total de las 10 unidades serían 18.905.808 pesos. Sí. Bueno, vamos a tomar los datos yo tengo aquí unas licencias de construcción que actualmente se rigen. Vamos a ubicarnos en la modalidad de ampliación, que es la misma licencia de construcción, pero pues obviamente usted está ampliando la casa, por supuesto. Entonces estamos hablando de que por 115 metros cuadrados, ¿cierto? Aquí están los 115 metros cuadrados, área de metros cuadrados, estamos hablando de un total por unidad de 115 metros y una sola unidad de construcción. El valor de esta licencia sería de 2.892.812 pesos. Haciendo por derechos el valor de la licencia quedarían los 2.892.812 pesos, con los derechos de erradicación que serían 289.281, para un total de ya le hago la sumatoria acá. Daría un total de 3.182.094 pesos. 3.182.094 pesos. Un área de 115 metros, sí señor. Aquí digamos, aquí porque le estamos sumando los derechos de erradicación, pero si nosotros no le sumamos los derechos de erradicación, pues pagarían 2.117.000. No, perdóneme. Pagaría 2.892.000. Esa misma licencia de construcción estaba pagando 2.117.751.
tendríamos una diferencia de la actual con la del proyecto de 775.065 pesos. Entonces, digamos, parece alto, pero no lo es. Créanme que no es tan alto porque, digamos, nuestras licencias están un poquito bajitas, como ya se les expuso. Y la idea es que tengamos un ajuste muy claro en este sentido. Si nosotros vamos a construir aquí abajo, de 0 a 90 o 0,80. Estamos hablando de la vivienda unifamiliar, ¿no? No, a ver, la cuestión es que nosotros tenemos un rango de 0,1 a 80 metros y estaríamos, pero los 90 ya se los puedo organizar dentro del rango. Los tendríamos dentro del rango de 80,01 a 130 metros. La tarifa VT sería 5.98 y el índice, el cargo variable sería de 0.75%. Si estamos hablando de 90 metros, ¿cierto? Tendríamos que el área total serían de 90 metros, el metro por unidad sería el metro de unidad de construcción sería de 90 metros, pues nos daría una sola unidad y estaría pagando alrededor de 2.728.224 pesos. Esta diferencia no la puedo tocar acá porque pues obviamente estamos hablando de un poquito más porque había que incluirle los derechos de erradicación, sí señor, y un porcentaje del impuesto de alineación urbana, que eso es lo que tenemos que nosotros venir a organizar, ¿sí? Entonces, digamos, ese sería, si ustedes se puedan dar cuenta, pues las diferencias no son muy altas, ¿sí? Pero pues de todas maneras el ejercicio lo tenemos que organizar en esta forma. Si nosotros vamos a construir, aquí tengo otra licencia, aquí tengo una licencia de reconocimiento y ampliación. Entonces, ¿qué es reconocimiento? Reconocimiento de la construcción que ya estaba y que no había sido legalizada, y asimismo también hubo una ampliación. O sea que esa construcción la ampliaron otro metraje más. Para ese reconocimiento y para esa ampliación nos está dando un total a liquidar de 202.88 metros cuadrados. Entonces, si colocamos acá, estamos hablando de 202, estaríamos dentro del rango de 180.01 a 230. La tarifa en VT tiende a bajar porque ya hay mayores valores, hay más construcción. Pero, sí, podría ser, sí señor. La tarifa es del 51.77 VTs, el cargo variable estaría en el 1.5%, los 202, vamos a hacerlo exacto, los 202.8 metros, 202.8 metros nos daría, espera, me toca, bueno, pero ya, aquí, acá, es que ya sé, es coma, ahora sí. ¿Dónde está? Coma. Listo, estaríamos hablando de una unidad, ¿cierto? De 200.2 metros, 202.8 metros, nos daría una unidad. El valor de la licencia por esa unidad nos costaría 4.513.651, los derechos de erradicación 451, y esta licencia actualmente se está cobrando 2.475.818. La diferencia serían 2.000.000
37.833 pesos. Señor. Porque aquí está que de 1 metro hasta 80 está la tarifa está a 59.98 y el porcentaje 0.75 y sigue de 80 a 130 lo mismo, la misma tarifa y el mismo porcentaje. Sí, correcto. Correcto, sí, porque digamos en estas tarifas estamos hablando de que aquí hay mayor metraje, entonces va a cobrar más, se va a cobrar más por el metro, porque hay más metros, se cobra más. Entonces, sí, ahí concejal usted la cogió, es así. Entonces, si nosotros lo hubiéramos manejado por estratos, nos hubiera costado lo mismo. Exactamente nos iba a costar lo mismo. Entonces, si lo manejamos por metros, pues sí aumenta el valor de la licencia. Ese es el punto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quiere manejar, hacer el ejercicio de modificar las tarifas? ¿Dónde se las podemos modificar? No sé, bueno, si no hay dudas puntuales con respecto a este punto en particular, lo cual me parece muy sensato, que de manera de que se construya más, pues valga más la licencia, eso está muy bien y más equitativo, como lo hemos venido diciendo en otras oportunidades. No sé si sea el momento para proceder y solicitar entonces un ejercicio en el famoso tema de los lotes por subdivisiones en donación. ¿Sí es el término? Sí. No, es que aquí estamos manejando digamos, licencias. Si su merced habla de donaciones, es cesiones, ¿sí? Es así. O cuando yo voy a hacer una construcción, yo tengo que ceder un terreno. ¿Estamos hablando de eso? No sé si la doctora Olga me pueda corregir bien. Se habla de cuando se dona un lote a un familiar y se subdivide un lote. Ah, ya. Lo que sucede es que nosotros tenemos una ley y una reglamentación muy clara, y es que nosotros no podemos subdividir a menos de unos, de acuerdo a lo que dice el EOT, si estoy mal, mi doctora. Entonces ellos dicen, usted puede subdividir un predio hasta cierto metraje. Entonces, si usted va a hacer una venta o una donación, ya no se va a poder hacer, no una venta, una donación. Para hacer una subdivisión de un lote que no se puede subdividir, ya no le va a caber con esta formulación. Ya no le procede con esta formulación. Ya tendría que mirar otro tipo de figura, pero creo que ya no hay ninguna figura que nos haga subdividir los predios. Yo creo que es prudente darle la palabra a Alicia, si es tan amable. ¿Sí? Sí, es mejor porque ella tiene más conocimiento en el asunto. Alicia, ¿nos escucha? Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, señor presidente, sí, señora, hacerles una claridad y apoyarle un poco ahí a mi colega. ¿En qué sentido? Sí, señor presidente, obviamente ustedes saben que a nosotros nos rige el esquema de ordenamiento territorial a nivel TABIO, pero a nivel nacional estamos hablando de la ley 160, que es a la que se refiere el presidente, y es a las subdivisiones que se hacen por vía de excepción, enmarcadas en una de las excepciones, que una de ellas es la donación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Claro, nosotros tenemos unas tarifas para licencias de subdivisión, ¿sí? Pero, ¿cómo se propone en el proyecto de acuerdo este cobro o estas tarifas para las licencias de subdivisión, que son una de las modalidades de las licencias urbanísticas? Nosotros proponemos que después, o sea, quiero hacer una claridad, y que el estatuto pues no nos da la viabilidad de cuál se puede someter a subdivisión y cuál no, porque eso ya no lo da el esquema de ordenamiento territorial. Aquí ya en el estatuto hablamos es de cuando efectivamente, después de hacer el filtro, ¿sí?,
de aplicación de la normatividad de ley 160, es viable esa tramitación por subdivisión, aplicando cualquiera de las excepciones, donación, proyectos productivos, todas las excepciones que trae el artículo 45 de la ley 160. Perdón, es que apareció una pregunta. Cuando posterior a eso ya digamos, un proyecto de subdivisión es viable, lo que se quiere hacer es también establecerlos por rangos. ¿Y cómo se propone? Digamos, de lo acordado ya o lo construido con el doctor Uribe y con todos los demás compañeros, la propuesta es que sea, entre más pequeño sea el lote, ¿sí? Porque como no se tiene establecido un área, ¿sí?, mínima para cada proyecto por ley 160, a hoy en el EOT, la idea es que entre más resulte un lote de una menor área, pague un costo más alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está haciendo uso de una de las excepciones, no se está dando la aplicación de la norma general, como dice el doctor Uribe, que es aplicación de la UAF, Resolución de INCODER, Agencia Nacional de Tierras, que para Tabio son entre 20.000 y 30.000 metros cuadrados. Entonces, que si ese proyecto es viable entre los lotes y que cuando los lotes sean de una menor área, tengan un costo adicional. No sé, doctor Uribe, si su merced me ayuda ahí y nos vamos a la tabla de las licencias de subdivisión. Sí, señora, ya. Tranquilo. Aquí, Doc, ¿sí la ves? Derechos de subdivisiones. Pero esos son los derechos de erradicación. Ah, no, esos no son. Tendríamos que irnos es más abajo. Mientras buscamos la tabla, hacer unas precisiones para aquellos que están conectados en la videollamada de Meet. Nosotros los invitamos a esta sesión porque consideramos que es muy importante conocer el punto de vista de esta veeduría avisor frente a este tema puntual y en específico. Sin embargo, les vamos a dar un espacio más adelante para que hagan una intervención con respecto a las acotaciones que ustedes puedan tener frente a la socialización y ilustración que se está haciendo de este proyecto de acuerdo. Así que por favor las preguntas del chat más bien las anotamos y en la intervención que ustedes van a hacer las pueden realizar. Pero mientras escriban en el chat, mientras otras personas estén interviniendo, pues no se les va a dar respuesta. Así que por favor no escribamos en el chat de la videollamada, sino más adelante les vamos a dar un espacio para que ustedes intervengan como veeduría, no cada uno de ustedes. Espérate, porque es que esto es dotacional. Aquí no es. Doctor Uribe, pero yo no sé si ahí en el cuadro de las tarifas de derechos de erradicación también igual podamos hacer el ejercicio porque pues igual estamos hablando del 10% de esa tarifa fija. No entendí, perdóname, me dices nuevamente en qué lado, en qué partecita es. Aquí.
Derechos de subdivisión. ¿Dónde están las subdivisiones? Estas deben ser. Estas son, dice derechos de erradicación, pero estas son las subdivisiones. Aquí en esta parte rural, estamos hablando de 0,1 metros a 1000 metros. No, está, no es. Sí, 0,1 a 1000, 62.5 Es esta, doctora Alicia. No se te ve compartido en la pantalla, doctor Luis. ¿No la ves? No, señor. Carambas. La estamos viendo. Es esa. Pues nosotros sí la estamos viendo. Vamos a ver. ¿La ves, Doc? Sí, señor. Sí, Doc, son estas. Ah, bueno, ¿qué? ¿Su merced las explica o las explico un poco? Su merced que tiene más cancha que Entonces, no, tranquilo, ni me ha faltado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ustedes ven qué pasa en la actualidad. Todas las licencias de subdivisión no tienen rangos en metraje, sino tiene una tarifa fija por metro cuadrado. ¿Sí? Aquí los traemos de 0.01 metros a 1000 metros cuadrados, de 1001 a 5000, de 5001 a 10000, de 10001 a 20000 y los que son superiores a 20.000 metros cuadrados. Obviamente, como ya les había explicado, la UAF está entre 20.000 y 30.000 metros cuadrados. Estas tarifas aplicarían precisamente, ¿sí?, a esas trámites de licenciamiento en virtud de las excepciones de la ley 160, presidente. Es decir, por donación con destinación a vivienda campesina, por proyectos productivos, por procesos de pertenencia, sentencias judiciales, etc. Todas las excepciones que nos trae el artículo 45 de la ley 160. Entonces, estos metros, ¿sí?, estos rangos, son los aplicados a este tipo de proyectos y viene la tarifa específica para cada rango de metraje. Doctor, no sé si su merced me ayuda con alguna operación, ya que no tengo acceso a la Sí, pantalla. Correcto. Bueno, entonces vamos a cuadrar acá. Miremos la formulita como la tenemos aquí. 9 por M. Tenemos, bueno, vamos a organizar acá. La VT la tenemos en 35.000. 35.607, ok. Entonces,
Aquí yo no soy muy ducho en esto, pero vamos a hacerle. De 0 a 1. 35,607. Esto sería. ¿Dónde está el número de los metros? Pero a ver, porque es que no, definitivamente voy a barrar aquí. Si decimos aquí que hay 500 metros, debe ser así. No, esa no es. Dice L. A ver, acá está. Aquí vemos que la fórmula está diseñada, ya está liquidada. Estamos hablando acá de la cantidad de VTs, cuánto costaría el valor de la licencia, de cuando se divide de 1 metro a 1000 metros, nos estaría costando actualmente 2 millones, no, actualmente no, estaría costando con el proyecto 2.225.438. Y el cálculo actualmente como se estaría cobrando serían 2.194.508 y tendríamos una diferencia de 30.000 pesos, 31.000 pesos. ¿Sí? Sí, por metros, todo es por metros. Cuando estamos hablando de 1000, estos son valores fijos, pero estamos hablando de valores de 1.001 a 5.000, estaríamos hablando de 1.780.000 pesos y actualmente se estaría cobrando 1.755.000, entonces la diferencia a favor serían de 24.000 pesos y así sucesivamente. Entre más grande el metro, el metraje de la subdivisión, mucho menor el valor de la tarifa. Si lo pueden ver, está escalonado. Entonces, sí. Ahí se puede ver, sí. Entonces, si miramos la columna azul, ahí nos está hablando a nosotros de que el que subdivide menos paga más, el que subdivide en menos metros paga más, y el que subdivide en más metros paga menos. Esa, digamos, es la ecuación o la variación que tenemos ahí. Por favor, ahí donde está en la tabla que está oprima F2, por favor. F2. Para ver la fórmula.
Pero no. Y el azul, vamos a la casilla, ya podemos salirnos, vamos a la casilla L56, por favor. Ay, Ya. L56. Ya voy para allá. L56. Ahí está. Aquí. Ah, sí. No, más a la derecha. Más a la derecha. Sí, esa es ahí. JK. JK. El valor de la VT. Sí, ahí está la. Ah, sí, que me pega duro el Excel. Entonces, si ve que tienen las variaciones, digamos aquí están el coeficiente de variación. Entonces ahí ya tenemos las VTs como tarifa y también tenemos el coeficiente de variación. Señor. Gracias, presidente. Por decir, de 1 a 300 metros, ¿cuánto pagaría? Sí. De 1 a 1000. De 1 a 1000. Por subdividirlo. Por subdividir entre de 1000 metros a subdividirlo. O sea, si tiene 1000 metros y lo va a subdividir. Pero si tiene 1000 metros y lo va a subdividir, le cuesta la tarifa del 62.5 VTs. Yo le entiendo bien, yo le entiendo muy bien. Yo pregunto, por ejemplo, que una persona, por decir, digo, no directamente, que se pueda, cualquier persona que pueda hacer una casita cómodamente. Por ejemplo, decir una persona que, yo ya me detallé lo que me dijo su merced, el que hace una casa de 90 metros sale como por 3 millones de pesos. ¿Sí? El solo primer piso. Viene el segundo, entonces ahí necesitaría una explicación sobre eso, por decir yo, 180 metros cuadrados. Y ahí eso ya vale como 6 millones. Estoy entendiendo muy bien yo porque su merced lo está diciendo. A ver, mi concejal Arturo, cuando hablamos de segundo piso estamos hablando de índice de ocupación, si no estoy mal. Sí, entonces nosotros podemos tener podemos tener un lote de, digamos, de 100 metros cuadrados, por decirlo así. Correcto, lo que yo estoy preguntando. Sí, y entonces en ese lote podemos construir 2 casas de 50. ¿Sí? Podemos decir que podemos construir 2 casas de 50 hipotéticamente. Si nosotros le vamos a mandar un segundo piso, entonces tendríamos 2 casas de 100 metros cuadrados. Entonces estamos ocupando más espacio, o sea, no terreno, sino en altura, estamos ocupando más espacio y ese metro cuadrado que se suma en altura también se le cobra la tarifa por metros cuadrados. Entonces su merced tiene que subdividir, pagar una tarifa de subdivisión y asimismo pagar las licencias de construcción de acuerdo a los metrajes que su merced vaya a construir, tanto para arriba como para tanto en el terreno. ¿A lo ancho o a lo alto? Correcto, sí señor. Pero como eso, yo por eso le estoy diciendo, porque nosotros estamos pensando aquí, que yo hablaba con Esperancita, es esa persona que va a construir eso, estamos hablando de que tiene que tener disponibles en estos momentos, lo que su merced me está hablando, más o menos con ¿qué se llama? El arquitecto, más de 15 millones. Para arrancar para hacer el primer piso, tiene que tener 15 millones de pesos, le dejo esa quietud. Estaríamos hablando de alrededor de unos 6 millones más bien, ¿no? Sí, más o menos. Le toca pagar servicios de agua, entonces también vale. Doctor Uribe, pero creo que aquí estamos, concejal, estamos hablando desde el costo de la licencia de subdivisión en este punto. ¿O su merced se refiere a lo anterior? Para dejar la claridad, pues... Está sumando los dos, doctora. Está sumando las dos. Okay. Sí. Lo que sucede, ahí quiero dejar la claridad, es que si, por ejemplo, pues nosotros estamos pagando una licencia de subdivisión de un lote de, supongamos que hablemos hipotéticamente, 800 metros cuadrados, la destinación específica, concejal, de ese lote no va a ser sino para una sola vivienda unifamiliar. O sea, si hablamos en aplicación a la realidad, no se van a poder construir ahí más de dos
más de una casa de tipo unifamiliar, porque precisamente por estar, por subdividir esos predios de acuerdo a las excepciones del artículo 45, la única destinación que yo le puedo dar a ese predio es la construcción de una vivienda campesina, que creo que ya es un tema en el centro del pueblo que tenga uno esos metros cuadrados. Claro, por ejemplo, en el centro del pueblo, digamos en la zona urbana, como su merced me dice, los lotes en la zona urbana para permitir la construcción son de mínimo de 157 metros cuadrados, es decir, no, y tendríamos, recogiendo las palabras que dice el doctor Uribe, hay unos índices de ocupación, entonces no sería tan alto el valor, y de hecho estaríamos ubicados en el primer rango del tipo de licencia, ¿sí? Que son los más económicos. Y obviamente la tarifa para una licencia de subdivisión, que es la que estamos viendo aquí en pantalla, estamos hablando de la zona rural. La tarifa es diferente porque no estamos hablando de una subdivisión de acuerdo a la ley 160, sino ya es una subdivisión que está permitida dentro del EOT. Entonces las tarifas son mucho más bajas porque yo voy a construir mucho menos metros. Mi campo de acción va a ser mucho menor. Muchas gracias. Bueno, yo quería, digamos que como hacer referencia, ya la doctora Alicia aclaró el tema de que el tema de subdivisiones es en el área rural, pero obviamente en el área urbana si se va a construir, considero yo que si la gente pide una licencia para un primer piso y si quiere seguir construyendo, pues lo más lógico y lo más equitativo es que pague nuevamente su área, y por eso aquí no se está pensando solamente en el área como tal del ancho, sino en el área hacia arriba también, y es lógico, o sea, es lógico. Esto no es nuevo, no se está haciendo únicamente en Tabio, de hecho estamos diciendo que estamos haciendo una equivalencia en los costos que se cobran en Tabio. En Tabio se está pagando unos derechos de erradicación, unos derechos de licenciamiento muy económicos. Nosotros, obviamente, si ustedes miran y hacen el ejercicio, al que va a construir menos metros, pues obviamente no lo va a afectar, pero aquí queremos es que esas constructoras, voy a decir algo que ustedes conocen, y es la dinámica de la sabana de Bogotá. ¿Es cuál? El desarrollo urbanístico. Ya en Chía, en Cota, en Cajicá, en nuestros municipios vecinos, ya no hay suficiente territorio para construir. ¿A dónde van a ir a buscar los territorios para construir? En nuestros municipios, en Tabio. Tabio tiene en este momento, y por eso es el momento y nos tocó a nosotros sentarnos y organizar todas las herramientas de planeación. Nos tocó, yo le digo al alcalde, desafortunadamente alguien tenía que llegar a pensar en el municipio, porque estamos pensando en el municipio, más que nada. Primero, en las finanzas del municipio. Aquí, ¿para qué son las finanzas del municipio? Para volver a invertir. ¿En quién? En la misma comunidad. ¿En qué? En vías. ¿En qué? En construcciones de educación, parques. Nosotros conocemos que aquí ni siquiera una sesión se cobraba, ni siquiera una sesión se entregaba. Esos grandes urbanistas, eso es lo que queremos, que lleguen, que paguen lo justo, que entreguen las sesiones. En el esquema de ordenamiento territorial va a quedar todo regulado, hasta la plusvalía. Aquí estamos pensando más que todo en la misma comunidad. No queremos que lleguen las grandes constructoras a coger nuestro territorio, excúsenme en lo coloquial, como se les da la gana, y que lo vuelvan trices a un bajo costo, que a lo último ellos, si vienen con un proyecto grande, eso es un negocio. ¿Es un negocio para quién? Para la constructora que lo va a desarrollar. Entonces, por ende, lo mínimo que se le pide a esa constructora es que pague lo que debe de ser. Y estamos haciendo, por otro lado, estamos haciendo una equivalencia, porque resulta lo que dijo el doctor Uribe al inicio, las licencias de construcción se están pagando por estratos, y como de pronto aquí el doctor hacía énfasis, pero por ejemplo yo tengo una cuadra y es al contrario, la cuadra toda es estrato 2, pero resulta que una persona tiene un área más grande
que esta persona que tiene un área más chiquita. Pero resulta que esta área grande paga igual al área pequeña porque esa manzana es estrato 2. Entonces, eso es lo que no queremos que continúe. Queremos que esta área más grande que se encuentra aquí en este sector estrato 2 pague lo justo por metros cuadrados, no por estratificación, porque entonces, por eso es que una licencia sale muy barata, muy económica para una vivienda de mayor área que está en un sector de estrato 2. Gracias. Gracias, señora Olga. Concejal Arturo, la duda quedó resuelta. Muchas gracias, doctora Olga. Tiene el uso de la palabra concejal Esperanza Camacho del Partido MAIS. Gracias, señor presidente. En respecto al tema del licenciamiento, sí, yo sé que las grandes constructoras que vienen al pueblo desarrollan proyectos grandes en donde vienen a enriquecer sus bolsillos, pero también en el tema de las personas del común de aquí del municipio, en donde van a desarrollar sus casitas, como es el primer piso y el segundo piso. Yo no sé, secretaria, de qué manera se pudiese como bajar el costo en el caso del segundo piso. O sea, que está bien que hagan la delineación del primero y le cobren sus costos y el tema de erradicación, pero el segundo piso bajarle un valor porque imagínense, pues la gente también viene a traer desarrollo con sus casitas y hay gente que tiene apenas su salario para poder sobrevivir y que quieren construir su segundo piso al menos para tener su pensión a futuro, y si vienen ya con unos costos demasiado elevados, pues van a sentir el bolsillo y pensaría que no sería equitativo. No sé, su merced tiene la última palabra, pero me gustaría que me ilustraran el caso. Gracias, presidente. Doctora, algún momento. Yo quiero aportar lo mismo que menciona la concejal Esperanza. Me parece importante que estos nuevos cálculos se den debido a lo que mencionaban de que hay grandes constructoras que están llegando al municipio. Sin embargo, me parece que quizás esto por área de metro construido puede generar unas afectaciones a las familias de estrato medio o esas familias del municipio que, si bien pueden construir su primer piso, hay otras que sin hacer negocio pretenden construir sus viviendas de un segundo piso y a lo que deberían pagar entonces más por ese aprovechamiento de área construida. Yo creo que acá lo que hay que apuntarle es a cobrarle más, ¿sí? Es a la gente que realmente está haciendo negocio con la tierra y a los que se están viendo beneficiados con los grandes apartamentos que además en el municipio hoy hay muchos de ellos que están declarados industriales y están presentando unas ofertas de servicio de apartamentos de vivienda. Son cosas que hay que revisar, más que revisar de pronto generar un impacto a la gente del común, a la gente del municipio que no está haciendo negocio, sino que quizás le quedó una herencia, subdividen, pero no están haciendo negocio, sino que le están entregando a sus hijos. Y ese hijo tiene que construir en esa casa, en ese lote, una vivienda quizás de 2 pisos, pero no para hacer negocio, sino porque su familia necesita espacio. Yo creo que hay que revisar eso, concejales, también la administración, porque es importante, la administración debe recibir recursos, sobre todo en este momento que estamos tan complicado en las finanzas del municipio, pero hay que apuntarle a los que hacen negocio con la tierra, a los que están construyendo edificios en el municipio de Tabio de 20, 15 apartamentos en zonas y en viviendas supuestamente industriales, que aquí también se verían beneficiados con el cambio que se está haciendo de esto de áreas de metro cuadrado por el valor de la VT. Hay que revisar eso. Ojalá que aquí del Consejo podamos tener una mayor ilustración de esos valores reales, porque lo que siento yo es que quizás por los cálculos que se hacen acá no se puede determinar realmente cuál va a ser los gastos o el incremento de una familia del municipio. Bien lo expresaba el concejal Arturo, ¿sí? Yo no había caído en cuenta de que quizás una persona quiere construir un segundo piso y va a tener que pagar más, una familia del común. Entonces hay que analizar esto con detenimiento, presidente y queridos compañeros, porque sí me parece importante que no podemos nosotros con una decisión del Consejo Municipal afectar a la clase media, a las personas que están construyendo las viviendas para sus familias y no para hacer negocio. Muchas gracias. Bueno, para eso estamos acá. De hecho, la idea es concertar, ¿sí? Y aquí lo que se puede concertar, no llegar a que si va a construir el segundo piso se le haga una rebaja, no.
podríamos bajarle a la tarifa de todo el área como tal, ¿sí? O sea, que sea el general, porque nosotros no podemos entrar a una negociación de que si se le cobró un tanto en el primer piso y que el segundo, se va a construir el segundo, le hacemos un arreglo. No, entraríamos a hacer un ajuste a la fórmula y bajar el porcentaje más bien al área total. ¿Les parece? Sí, pero que quede como, digamos, como una observación para mañana. Yo quería hacer un aporte en el sentido de que, pues aquí en nuestro municipio se dispararon las construcciones sin licencia. Si nosotros nos damos cuenta, sobre todo en el Pensil, en Carrón, en Chicú, por todo lado se ha construido y no se han legalizado las construcciones. ¿Y por qué no se han legalizado? Porque es que legalizar una construcción después que se hace es impagable por la sanción. No sé si nosotros desde aquí, en este momento, podamos temporalmente conceder una amnistía, por lo menos en la sanción, para darle la oportunidad a la gente de legalizar su construcción, para que se beneficie la gente que tiene su casita y de paso el municipio podría recibir unos recursos importantes. Sería importantísimo que en esta reforma tributaria hubiera un artículo transitorio con un plazo para que la gente que en este momento tiene su vivienda sin legalizar tenga la oportunidad de venir y ponerse al día y que le aprueben bajo las normas que en este momento tenemos, que son muchas las viviendas, y de paso ayudar al municipio con unos buenos aportes. Quería dejar esa inquietud, no sé si se podrá. Mi concejal Jairo, sí, es viable, pero no lo podemos hacer en este estatuto, porque estaríamos violando no estaríamos, digamos, en la unidad de materia, como digámoslo así, ¿sí? Yo creo que todos conocemos el concepto. Podemos hacer un acuerdo y lo podemos organizar con ustedes y lo sacamos en febrero para que aplique el mismo año. Ese tipo de acuerdos son de aplicación inmediata, no lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con lo que dice el concejal Jairo, incluso en algunas mesas de trabajo que hemos tenido en la comisión segunda, aquí con el presidente y los nuevos integrantes de la comisión, para que estén enterados, hemos hablado mucho de este tema a iniciativa del concejal Francisco Beltrán, con el secretario de Hacienda, incluso hemos hablado del tema porque de verdad impactaría de una manera positiva e incluso le daría herramientas a la gente para acceder a diferentes beneficios de la nación y otras cosas. Pero si es necesario, para no incurrir en un error del principio de unidad de materia, hacerlo mediante otro acuerdo municipal, y es totalmente viable y se tiene que hacer, ya sea este año o el otro año, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay que darle las herramientas de verdad a la comunidad para que pueda acceder a créditos y otras oportunidades que da el Estado. Frente a la intervención de los concejales Esperanza Camacho y Gustavo Garzón, creo que tienen mucha razón en diferentes aspectos. No es lo mismo cobrarle a alguien que va a hacer una vivienda para, digamos, el resto de su vida, donde va a tener un hogar, donde van a crecer sus hijos, a alguien que le está montando 4 apartamentos, 5 apartamentos para el beneficio económico, independientemente si es su pensión o no, o si es simplemente por incrementar sus arcas en sus riquezas. Entonces no sé, como propuesta, sí, primero hacer un ajuste en el valor de la VT, y otro no sé si podamos determinar es a qué se va a destinar la obra, ¿sí me van a entender?
O sea, usted está pidiendo una licencia para hacer una casa para vivienda para usted habitarla. O está solicitando una licencia para construir apartamentos. Es evidente que usted no puede vivir en todos ellos. Entonces ahí el valor sería diferente. Entonces, porque si hay una intención de compraventa o alquiler. Entonces, cuando se va a la vocación o la intención de la licencia, no sé cómo decirlo, si el uso que se le va a dar a la licencia, pues ahí ya hay un uso donde se perciben unos recursos, donde se va a generar unos ingresos económicos. Por lo tanto, pues sí se podría incrementar el valor de dicha licencia. Entonces, digamos, para complementar un poquito el aporte de ellos, que es muy preciso y muy conveniente para la comunidad, yo creo que deberíamos mirar también la licencia se pide ¿para qué? Y si se pide para generar, digamos, voy a generar viviendas, sí, pero si está solo a nombre suyo, pues entonces usted no puede vivir en todas. Entonces las va a vender o las va a arrendar. Y si va a ser así, pague más. Y si es solo una casa donde usted con su familia accedieron a un crédito, con un esfuerzo muy enorme, van a hacer un techo para el resto de sus días, no pague lo mismo que alguien que tiene el dinero. Entonces no sé si eso mediante un parágrafo, doctor Uribe, o no sé si la doctora Alicia nos dará pronto un panorama para que traigan esa propuesta también a la comisión mañana o a la plenaria, o si mañana no la sacamos adelante. Correcto. Sí, señor presidente. Efectivamente, usted tiene toda la razón y precisamente por eso nos tomamos nosotros el atrevimiento con todo el equipo, incluyendo al doctor Uribe, de poder diferenciar ahorita en tipos de licencia. Y eso le da un poco de respuesta a su pregunta. Y es que efectivamente no es lo mismo, no debería, que hoy lo es, no debería ser lo mismo tramitar una licencia de vivienda de interés social, ¿sí? O una vivienda de interés prioritario, que son las primeras, o una licencia de tipo unifamiliar, bifamiliar o trifamiliar, ¿sí? Que una vivienda agrupada o en conjuntos, ¿sí? Porque pues obviamente ese fin y esa atención a esa necesidad no es la misma. Ya pues efectivamente nosotros en comisión mañana pues allegaremos no sé, más justificación o como me tomo el atrevimiento, como lo decía la señora secretaria, poder hablar de un tema de tarifas que realmente donde se cambiaría o afectaría los valores de esos rangos. Muchas gracias, doctora Alicia, por la respuesta. Concejales, entonces los invito, y doctor Uribe con su ayuda, por supuesto, concejal Henry García del Partido Conservador tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, con las muy buenas noches para todos. Pues no, de hecho, mi intervención quería pues hacer como un resumen de las conclusiones y quería hacer una sola intervención. Son 12 punticos que quería dejar muy claros. El primero, hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que Tabio no tiene curaduría y no deben aplicar norma para una Secretaría de Planeación, ¿sí? Segundo, la nueva fórmula que propone la administración, para mi conocimiento, no varía mucho con la existente, pues el estatuto actual antes es como confusa, no la puedo entender. De pronto mañana en comisión a ver si pudiéramos hacer unos ejercicios más prácticos. Tercero, el actual estatuto trabaja también con un salario mínimo, o sea, estamos hablando de un salario mínimo, pero lo estamos trayendo acá, entonces pues da la correlación. El cuarto, pues la estratificación se maneja en toda la sabana. Sí, no conozco ningún municipio que no esté trabajando la estratificación. Como quinto, con este castigo, pues los grandes constructores también se están llevando al campesino con una casa unifamiliar, lo que estábamos hablando ahorita. Alguien que necesita hacer su casa unifamiliar, estaríamos afectando a nuestros propios habitantes del municipio, para tenerlo y irnos como mirando en cómo vamos a ir organizando para darle un debate mañana. Como sexto, la verdad no entiendo que hay varios extractos en una misma cuadra. Pues, actualmente se maneja que tenga conocimiento, puedo estar errado, ¿no? Como séptimo,
los derechos de erradicación bajarían de acuerdo a lo que están planteando, ¿sí? Entonces, al vez de subirlo, estamos bajando. Pues hablan de la vivienda de interés social, pues actualmente el municipio no se ve dónde más desarrollar este tema, ¿no? Y también pues nadie va a pagar un valor de esos por ampliar un poco, pues un valor de desmedido, ¿no? Por otra parte, pues no estoy de acuerdo que se discrimine por modalidades el licenciamiento, ya que se torna confusión. Pues imaginen, señores concejales, es un valor para reconocer su casa materna a una casa antigua, por eso son los que creo que son los casos que más se atraen al municipio. Casi siempre todos los reconocimientos, reconocimientos de este tipo se tienen, pues no son como equitativos, ¿no? En el tema de una casa antigua que usted lo quiera reconocer, pues ahí estaríamos también como afectados. Por otro, para mi conocimiento quedaría un vacío tributario actual con el existente, ¿no? En mi conocimiento. Ahí en la fórmula deja como unos vacíos que no los tengo muy claros. Y por último, las divisiones están dadas por un decreto nacional, eso no se puede cambiar, así como el decreto que es el 1469 del 2010, el cual lo amplía el 1077 del 2015. Esto lo hice con conclusión, es que digamos mañana en el debate, ya lo han mencionado mis demás compañeros, la idea es buscar como una fórmula, porque realmente no sé cómo es la tabla, no sé si esa tabla que se está formulando tiene algún alineamiento legal. Entonces la idea es que podamos ser equitativos con todos, ¿no? Ya que ustedes pues también los han mencionado. Esa era mi intervención, presidente, muchas gracias. Gracias, concejal. Tendremos en cuenta todas esas observaciones y vamos a buscar la justa medida. Mañana en la comisión podemos organizarla, sí, claro que sí. Sí, señor. Perdón, yo quiero aportar el tema que tenemos aquí sobre las tarifas para lo que son pesebreras. Esas pesebreras que se han convertido en nuestro municipio el dolor de cabeza, porque aquí cualquiera viene y compra un predio y monta 15 o 20 pesebreras, gasta agua, gasta luz, gasta todos los servicios. Y según estoy viendo aquí, una tarifa única de 4.2, pues es más, según mis cuentas en este momento, más barato hacer pesebreras que construir una vivienda. ¿Sí? Sí, lo podemos ajustar, claro que sí. Claro. Entonces, que sí, señor. Pues yo no tengo nada contra las pesebreras, pero tenemos que buscar un poquito de equidad y justicia. Eso lo tenemos que mirar con detalle. Gracias. Para complementar su aporte, concejal, preciso, les iba a invitar a que hiciéramos un ejercicio de ese tema. No se discrimina el metro, digamos, la cantidad de pesebreras construidas, ni el tamaño, ni nada. No, eso hay que repensarlo, por favor, porque no es lo mismo una persona que tiene 2 pesebreras, porque los caballos son los que hablan el tema para cultivar, digámoslo así, para la siembra, para arar la tierra, a una persona que tiene 20 caballos para exponerlos, ¿sí me van a entender? De colección, Entonces, por favor, yo creo que en este punto en específico sí se debe replantear, porque si el que más haga pesebreras, pues que más pague, porque no podemos cobrarles exactamente lo mismo a un campesino que a un terrateniente. Bueno, quería, pues claro, todas estas observaciones tenerlas en cuenta. Quería decirles pues que mañana, como es ya la comisión como tal, y ahí es donde podemos entrar, digamos, a ajustar y a traer las nuevas propuestas desde la Secretaría de Planeación y Hacienda, y trabajarlo como tal, digamos que mañana ya la mesa de trabajo como tal para que se hagan estos ajustes y teniendo en cuenta las observaciones que ustedes nos hacen. Completamente de acuerdo. Gracias. No, señor. ¿Alguna otra duda, concejales?
Invitarlos a todos ustedes a que hagan parte de la sesión de mañana a las 2 de la tarde, donde posiblemente adelantaremos muchas cosas y es importante que ustedes lleguen con el conocimiento de los cambios que ha tenido de primera mano acá para el segundo debate. Entonces me parece muy importante contar con la participación de todos ustedes en esa comisión. Ustedes saben que tienen voz, no voto, pero los cambios se escucharán, las sugerencias serán escuchadas y posiblemente surgirán varios cambios, como los hemos venido acá evidenciando, sugerencias y demás. Y mañana pues aprobaremos dichos cambios para que en el segundo debate posiblemente ya sean menos las sugerencias o menos los aportes que debamos hacer nosotros como corporados. Agradecerles a ustedes por el tiempo y la ilustración del día de hoy. No sé si quiera decir. Sí, no, señor. No, yo les agradezco de verdad todas las sugerencias, las observaciones son muy válidas. Ustedes son los que conocen el municipio, conocen su gente, conocen cómo es que funciona la parte rural, la parte urbana, cuáles son sus oficios, y pues realmente esto tendremos que tenerlo en cuenta, todas estas sugerencias, para poderlo aplicar mañana en la comisión. Gracias. Muy bien, entonces, como lo planteamos desde un principio, nuestros invitados de la veeduría Avisor tienen el uso de la palabra para exponer de pronto sus inquietudes o sus comentarios al respecto de la ilustración que pudieron compartir con nosotros el día de hoy. Buenas tardes. Don Germán, lo escuchamos claramente. Muchas gracias. Continúe. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Realmente pues es muy loable el interés de la Oficina de Planeación y del doctor Uribe en apoyarnos para mejorar el cobros de licencia de construcción. Obviamente todos los años hay que reajustarla porque efectivamente pues cada vez nos damos cuenta que tenemos más falencias. Yo lo que veo, y según escuché a la señora secretaria de Planeación, Olguita García, sí realmente se ha pensado durante mucho tiempo en blindar al municipio de las grandes constructoras. Sabemos y estamos dándonos cuenta que nos están acorralando por todas partes, ya llegan a Tenjo, están en Chía. Entonces, a través del esquema de ordenamiento territorial, estamos blindando nuestro municipio para que esas grandes constructoras no nos lleguen, para que legislamos nosotros con precios, con tarifas muy altas. Si realmente no queremos que vengan, pues vamos a frenar, no con las tarifas, ¿sí? Y pues me identifico con los concejales que manifiestan que pues hay que desenredar un poquitico el tema de las tarifas con respecto a la modalidad de construcción. Es distinto si nosotros seguimos los lineamientos que está planteando la doctora Alicia, en que los temas de subdivisiones a través de las donaciones deben frenarse, porque son los que están fraccionando nuestro municipio y están haciendo una excepción a la norma. Pero como decía también el concejal Gustavo, hay que tener en cuenta que hay donaciones de familias raizales de este municipio que tienen que dejarle a sus hijos porque todo lo que han trabajado durante su vida es para ellos. Como nosotros trabajando en la comunidad, yo creo que se debe pensar en entender realmente la parte social de estas tarifas, de este proyecto. También hay que tener en cuenta que los proyectos que se hacen, los proyectos que se van a hacer de vivienda de interés social o de vivienda prioritaria, pues van a tener unas tarifas que van bajando en la medida en que sean mayor el número de metros. Pero está castigando a la comunidad que, como lo decía el concejal Arturo, pues una persona que va a proponer construir su casa de 2 pisos, en el primero vive él y en el segundo sus hijos, pues también lo estamos castigando porque no tenemos una
no me parece que es equitativo lo que hemos escuchado en el día de hoy. Yo pienso que deberíamos de pronto profundizar un poquitico en el tema de las tarifas con respecto a los proyectos que se están presentando, al tipo de licenciamiento que está haciendo, y aclararle un poquitico a los concejales con respecto a las tarifas que se cobran sobre las áreas, ¿sí? Hay áreas que son muy costosas, como por ejemplo los de los caballos, y que realmente esas deben seguirse castigando, si lo queremos llamar así. Pero sí debemos revisar un poquitico para no ir a castigar a la comunidad, porque realmente hay temas en donde estamos viendo que casi le van a subir la tarifa al 50%. Eso me parece que pronto sería un poco complicado. Gracias, señor presidente. A usted, don Germán, muchas gracias. Por supuesto, le haremos llegar el link el día de mañana para que nos acompañe también en la comisión y en el segundo debate, a ustedes, los miembros de la veeduría Avisor. De no haber más intervenciones, entonces finalizamos este punto en el orden del día y continuamos, señorita secretaria. ¿No hay más? Muy bien. Muy bien, entonces finalizado el orden del día y siendo las 6:50 de la noche, damos por terminada la sesión del día de hoy, estando citados para el 28, lunes 28 a las 5 de la tarde, donde se tiene programado el segundo debate en caso de que pasen los proyectos de acuerdo, pero ya pasaron uno, entonces sí nos vemos el lunes a las 5 de la tarde aquí en el Consejo Municipal, deseándoles a todos ustedes una feliz noche, a todas las personas que nos acompañaron hasta esta hora. Muchas gracias, feliz noche para todos.